fondo y a profundidad de lo que a los terremotos bíblicos, aunque sí vamos a meternos en ciertas cosas, pero vea conmigo Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, vamos a ponernos de pie, por favor. Hechos capítulo 16, en el versículo 16, Hechos 16, y lo vamos a leer de manera alternada. Vamos a leer del versículo 16 al versículo 26. Quiero hablar acerca de haz la tierra temblar. Haz la tierra temblar. ¿Cómo la podemos hacer temblar? Bueno, dice la Biblia que los discípulos, cuando llegaban y predicaban el evangelio, el pueblo se quejaba de que esos hombres estaban trastornando el mundo entero. En otras palabras, cuando los cristianos se ponen de acuerdo en hacer algo por el Señor, hacemos esta tierra temblar, hacemos que el diablo tiemble. Estaba leyendo algo en la historia de un misionero, C.T. Studd. Y este misionero inglés primero fue a China, luego fue a India y finalmente por ahí del año de 1908 fue a África. Y cuando antes de ir a África, él iba pasando por un lado ahí en Liverpool, en Inglaterra, y vio un letrero que se leía: los caníbales necesitan misioneros. Y a él le dio risa porque, pues en cierta manera, los caníbales, ¿qué comen? Gente. Y él dijo: wow, estos caníbales ya no están contentos con gente normal, ahora quieren misioneros. Pero él entró a donde estaba ese letrero, preguntó, y había un misionero que le contó: han llegado varios grupos de personas a África, pero misioneros aún no han llegado. Y están llegando otros grupos de personas poniéndose de acuerdo. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? De tal manera que vamos a buscar y agruparnos y de manera estratégica llegar a África para evangelizar al continente africano. Y así lo hicieron. Llegaron, ¿por qué? Porque dijeron: tenemos que hacer la tierra temblar, tenemos que hacer que un continente africano se trastorne, que la gente diga: ¿qué está sucediendo? Estos cristianos se están poniendo de acuerdo para llegar y entrar y predicar el evangelio. Y yo creo que lo podemos hacer si nosotros vemos que es lo que los cristianos de antaño hacían. Hechos capítulo 16, versículos del 16 al 26, y lo vamos a leer de manera alternada. Dice la palabra de Dios: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan, y es casi como esa otra palabra, trastornan, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoseles las ropas, ordenaron azotarles con varas.
Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Todos? Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias nuevamente por tu palabra y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes para que tu palabra pueda llegar más lejos. Ayúdanos, Señor, a que nos pongamos de acuerdo en oración, en obediencia, en cantar a tu nombre, en ganar las almas. Te pedimos que nos des este poder de tu Espíritu Santo para que podamos hacer la tierra temblar. Gracias, Señor, te damos porque tu palabra es poderosa. Gracias, Señor, te damos porque reconocemos que servimos a un Dios vivo y verdadero. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, guárdanos, Señor, y si hay alguien, Señor, que no es salvo, salva. Si hay alguien que aún no te ha recibido como Señor y Salvador personal, te pedimos, Señor, que no salga de este lugar o que no deje de escuchar esta predicación sin haber recibido a Cristo Jesús como su Salvador personal. Bendice tu palabra, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento y dice la palabra de Dios que aquí están Pablo y Silas, están predicando la palabra de Dios. Están en un lugar que se llama Filipo. Y dice ahí en el versículo 21, no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos que romanos. Esa ciudad estaba llena de soldados romanos. Pero Pablo y Silas estaban ahí predicando la palabra de Dios y dice la Biblia que se juntaron contra ellos diciendo: estos hombres, siendo judíos, están alborotando la ciudad. No los aguantamos, están transformando, están cambiando, los necesitamos detener. Y qué tremendo sería que la ciudad de Puebla dijera lo mismo. Allá en la iglesia cristiana bautista algo les está pasando. Ya no los aguantamos, no por ladrones, no por deshonestos, no porque hay gente de nuestra iglesia que sale y hace maldad, sino totalmente todo lo contrario, que la gente pudiera decir: esos hermanos de la iglesia que también se portan, que también predican, que también dan ejemplo, qué tremendo testimonio tienen, pero lo que sí ya no aguantamos es que están predicando la palabra de Dios día y noche, día y noche. ¿Pudiera la gente allá afuera decir eso de nosotros? O cuando nos ve con una Biblia nos pregunta: ¿es usted cristiano? Oh, sí, desde 20 años. Pero es la primera vez que lo veo con una Biblia. Ay, es que se me olvidó esconderla debajo del saco. Se me olvidó meterla en la bolsa para que no se dieran cuenta. Nos preguntan: ¿es usted cristiana? Sí. ¿Hace cuánto tiempo? No, ya tiene 20 años, 10 años. Ay, ¿por qué lo pregunta? Es que ahora la veo en falda. Amén. No siempre la veo así. Ahora ya no le ha gritado a su marido. Ayer no lo hizo. Hace unos días que no la escucho decir chismes o entrar ahí a la casa de la señora, la chismosa, donde uno quiere saber de todo. De tal manera que transformamos y alborotamos a nuestra comunidad, yo creo que de la manera incorrecta. Pero aquí está Pablo y está con Silas y dice la Biblia que ya no aguantaban y se agolpó el pueblo contra ellos y ordenaron azotarlos con varas. Versículo 23. Después de haberlos azotado
despacito y muy poquito. No, no dice así, amén. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel y dice la Biblia que los echaron hasta lo más profundo en el calabozo de más adentro. No los pusieron ahí con una televisión y un jacuzzi y un gimnasio y un lugar para hacer pesas y una alberca. No, los echaron hasta el calabozo de más adentro. ¿A cuántos de ustedes los han echado alguna vez en un calabozo? No creo que en un real y verdadero calabozo nos hayan echado. Pero a Pablo y a Silas los echaron a un calabozo, el de más adentro, y les aseguraron los pies en el cepo. Y no era que tenían un interfón y decían, ¿sabe qué? Necesitamos ir al WC. Ah, sí, allá está. Suban en el elevador y en el 5º piso está. No, estaban ahí asegurados. No les importaba a los carceleros, a los que los habían azotado. Y dice la Biblia que comenzaron a medianoche. Dice, orando Pablo y Silas, dice, cantaban himnos a Dios. Y quizás cantaban himnos como adoremos a Dios. Bueno, no estaba escrito todavía, pero quizás Ebelu Shalom Alejem, Ebelu Shalom Alejem, Ebelu Shalom Alejem, Ebelu Shalom, Shalom, Shalom Alejem. Y continúan ahí cantando. No, hombre, la gente de ahí empezó a escuchar, el carcelero empezó a escuchar, no escuchaba cantos de tristeza o de la vaca negra o de la puerta voladora. No, es al revés, de la vaca voladora y la puerta negra y la licuadora y el cha-cha-cha, y no escuchaban canciones de rata de 3 patas. No escuchaban canciones de, oh, qué desgracia, estoy aquí en esta cárcel. No escuchaban canciones de una piedra en el camino. Me dijo que mi destino era llegar ahí en el calabozo y morirme aquí. No, no eran canciones así. Eran canciones de adoración, eran canciones de gozo, eran canciones de servicio a Dios. Adoramos a Dios, amamos a Dios. Y dice la palabra de Dios en el versículo siguiente, versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Y qué sacudida les dio ese gran terremoto. El carcelero y la gente ahí, espiritualmente hablando, estaban siendo sacudidos. Espiritualmente hablando, estaban siendo despertados. El espíritu de ellos estaba oyendo y escuchando y viendo lo que estaba sucediendo con estos hombres que no se amedrentaban, que no estaban llorando, chillando, quejándose. Nos cortamos con una hoja de papel y ya no queremos seguir adelante. Nos pasa algo allá en la calle y alguien nos dice algo y ya no queremos seguir adelante. La suegra llega a casa y ya no queremos seguir adelante. Se muere el perro, el gato o el hámster. Hoy en la mañana les pregunté a los niños aquí en la escuela cristiana, ¿cuántos de ustedes se les ha muerto un hámster? Y de 36 creo que como 20 levantaron la mano. A todo el mundo les digo, ya no compren hámsters. Pero estos hombres, su espíritu se enardecía y estaba Dios despertando su espíritu de ellos. Y de repente viene un terremoto. ¿Y cómo no cambia la vida un terremoto? ¿Cuántos todavía se acuerdan del terremoto del 19 de septiembre del año 1985? Unos todavía ni nacían, pero ¿cuántos ya habían nacido? Ahí están todos los viejitos, amén, todos los viejitos, ahí están. Todos nosotros
el 19 de septiembre a las 7 de la noche, después de XE2, creo. Sí, ¿verdad? Tembló esa noche. Al siguiente día en la mañana, el 20 de septiembre, en la tarde, vuelve a temblar. Y lo recuerdo muy bien porque era mi cumpleaños. Estaba a punto yo de soplar la velita y dije: Señor, haz esta tierra temblar. No, bueno, estaba caminando ahí en la casa de mi abuela y de repente el segundo terremoto. Y eso nos movió el tapete. Eso despertó a todo el país. La gente se vuelve más sensible. La gente se pone a pensar en la muerte y a dónde vamos a ir si llegamos a morir, y qué tan pequeños nosotros somos en este mundo. Y aquellos que no creían en Dios de repente se ponen de rodillas y empiezan a clamar a Dios. Y Dios estaba tratando de hablar al corazón del carcelero, de la gente, de los presos, cuando Pablo y Silas estaban cantando. Y de repente dice la Biblia, versículo 26, un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al instante. No fue casualidad. Dios permitió ese terremoto. Y sabes qué, hermano, Dios permite cada terremoto que hay. Estaba estudiando, no lo voy a mencionar porque lo voy a dar después, pero estaba estudiando y viendo que solamente el día de hoy hubo más de 12 temblores alrededor del mundo. De 3 grados para arriba. Y en el último año hubo cerca de 170 terremotos de 6 grados hacia arriba. Dios permite cada temblor, Dios permite cada terremoto, Dios permite cada huracán, Dios permite cada evento en este mundo. Dios lo controla y Dios lo permite. Él es el creador del universo. Y Dios lo que me está tratando de decir, Él está tratando de decir: mira, yo soy el Dios todopoderoso y puedo hacer que esta tierra tiemble. De tal manera que la tierra tembló. Quiero hablar de 5 cosas que podemos hacer, yo creo, nosotros para hacer que la tierra tiemble. Ay, pastor, no, que no tiemble. Bueno, que tiemble de manera espiritual. Que hagamos que pueblos y ciudades sean sacudidos. Que provoquemos que a naciones enteras sean trastornadas y transformadas. Pero principalmente que comience en nosotros. Dice la Biblia en primer libro de Samuel, capítulo 4. Vamos a ir ahí, primer libro de Samuel, capítulo 4, en el versículo 1. Dice: y Samuel habló a todo Israel, porque por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Benezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo
júbilo que la tierra tembló. La primera cosa que podemos ver acá es que el pueblo se regocijó. Y yo creo que nos falta regocijarnos en el Señor. Nos falta gozarnos, pero ¿cómo nos vamos a gozar si Dios no está presente en mi vida? Necesitamos decirle al Señor: Señor, perdóname. Señor, yo fui sin tu presencia. Yo fui sin ti, Señor. ¿Por qué me ha vencido el pecado? ¿Por qué me venció el enemigo? 4,000 de ellos murieron y dijeron: vamos a traer la presencia de Dios en nuestras vidas. Y dice la Biblia que cuando la presencia de Dios llegó, ellos se regocijaron. Hubo júbilo, y de tan gran júbilo la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Se quedaron anonadados, no sabían qué estaba pasando. Y dice la palabra de Dios que después pelearon, ¿verdad? Otra vez Israel nuevamente fue vencido porque había pecado, pero lo que sí sucedió ahí fue que hubo júbilo entre ellos. Y ese júbilo entre ellos hizo pensar al pueblo enemigo. Yo creo que necesitamos regocijarnos más para ver la tierra temblar. Ahora no estoy diciendo que vamos a empezar a brincar y a bailar y a emocionarnos. Lo que estoy diciendo es que necesitamos más de la presencia de Dios. Amén. Necesitamos más de la presencia de Dios en nuestras vidas. Número 2, a ver si me traen otro micrófono. Número 2. Vamos a ir adelantito en primer libro de Samuel capítulo 14. Primer libro de Samuel capítulo 14. Aquí está una historia, la historia de Jonatán. Y dice la palabra de Dios que Jonatán ha tenido una carga y visión, y le dice ahí en el versículo 1 a su paje: aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Conocemos la historia de cómo Jonatán, ellos bajan ahí en donde había un peñasco y por los desfiladeros, y hace un plan Jonatán con su paje de armas y le dice: mira, tú y yo contra ellos, y nos vamos a mostrar, y si nos dicen vengan tontos, nosotros vamos a ir, porque siempre Dios quiere que vayamos hacia adelante. Y si nos dicen quédense, entonces no es de Dios, porque Dios no va a querer que nos quedemos. Dios quiere que sigamos. Hermanos, ahí está Jonatán subiendo el desfiladero, y está su paje ahí, y Jonatán matando a algunos y su paje a algunos otros más. Y dice la Biblia, versículo 13: y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Y esta fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Hermano, la tierra tembló. ¿Por qué? Porque hubo dos que se rindieron a la voluntad de Dios. Y número 2, la tierra tembló cuando obedecieron, cuando se rindieron, cuando fueron a ganar las almas, cuando Dios les dijo: mira, tienes que ir y tienes que subir, va a estar difícil, pero me tienes que obedecer. No era algo fácil. No era fácil la guerra ya que vimos allá con Samuel y Elí, y trajeron el arca del pacto allá de Silo.
Pero cuando trajeron la presencia de Dios, se regocijaron. Cuando aquí ellos dijeron, vamos a hacer la voluntad de Dios, vamos a obedecer a Dios, Dios quiere que sigamos adelante, y empezaron a caer los filisteos y empezaron a morir, y dice la palabra de Dios que la tierra tembló. Y creo que podemos hacer temblar esta tierra con la presencia de Dios, con obedecer a Dios y hacer su voluntad. Número 3, Mateo 27, 51. Aquí está: cuando el velo del templo se rasga en dos. Y Mateo capítulo 27 dice ahí en el versículo 51: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y cuando el Señor Jesucristo muere, la manera en donde antes, para poder entrar al lugar santísimo, el sacerdote tenía que entrar una vez al año a ese lugar santísimo. Era un lugar privilegiado, era un lugar especial. No cualquier persona podía entrar a ese lugar. Es más, cuando entraba un sacerdote y entraba en pecado, entraban con una cuerda, y si oían el azotón, lo jalaban con esa cuerda porque sabían que ya había muerto. Y entonces, una vez al año, el sacerdote entraba al lugar santísimo. Pero dice la Biblia, cuando el Señor Jesús murió, ese velo se rompió de arriba abajo, diciéndonos Dios: mira, tienes tu entrada a este lugar tan hermoso, a este lugar tan privilegiado. Y cuando el velo se rasgó y el Señor Jesús muere, ese velo se parte de arriba, no de abajo hacia arriba, sino como Dios diciendo: mira, ahora puedes entrar a este lugar tan especial y tener comunión conmigo. Y el velo se rasgó, y cuando ese velo se rasgó, la tierra volvió a temblar. La tierra tembló, sí, porque el creador del universo había muerto, porque todo el cielo, dice la Biblia, se oscureció, y fue uno de los días, y quizás el día más triste sobre la faz de la tierra, en donde el Dios creador del universo muere en esa cruz y después es enterrado en esa tumba. Pero ese velo se rasgó, y Dios dice: mira, tú tienes entrada a este lugar santísimo. Cuando ese velo se rasgó, el sumo sacerdote ahora, ya dice allá en Hebreos, ya no necesitamos un sumo sacerdote. Ahora Cristo es nuestro sumo sacerdote. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Esto también nos habla acerca de la salvación, de cuando Dios nos da entrada al lugar santísimo, y podemos nosotros ser salvos a través del sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 4 en el versículo 31 nos habla de otra historia. Hechos capítulo 4 en el versículo 31. Hechos 4:31 dice: y cuando hubieron orado. Me gusta el versículo 29 porque dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Estaban siendo amenazados, pero ellos querían seguir predicando la palabra de Dios. No estaban siendo amenazados y ellos dijeron: si no quieren que prediquemos, pues ya nos vamos, ya nos íbamos de todas maneras, pero gracias por recordarnos, y se fueron. No fue así, amén, sino que fueron amenazados y ellos dijeron: Señor, tú ves sus amenazas, ayuda a tus siervos que con todo denuedo podamos predicar más. En ocasiones sale una noticia: prohibido a los cristianos tocar puertas. Y los que no quieren tocar puertas, ¿qué hacen? Pastor, ya ni modo. Ay, pastor, pues ya no vamos a ir, ¿verdad, pastor?
No, cuando nos digan ya no se puede predicar, vamos, como aquí dice, a orar a Dios. Señor, por favor, ayúdanos que con más valentía vayamos y prediquemos tu palabra. Versículo 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hermano, no se quedaron sentados, no estaban amedrentados y asustados, sino dice la Biblia, oraron y dijeron: Señor, ayúdanos, ve sus amenazas y ayúdanos a predicar con denuedo. ¿Y sabes qué? Dios contestó esa oración. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Hace 1 año y medio, yo creo, que estábamos orando en la otra iglesia. Y estábamos orando y pidiéndole al Señor y clamando a Dios. Y estábamos orando. Y de repente que tiembla. ¿Quién estaba ahí? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien estaba ahí? No había mujeres, había hombres en esa ocasión. Había hombres. Y de repente que empieza a temblar. Y saben, se siente bien chido. Cuando uno está orando de rodillas, yo estaba allí donde estaba antes el púlpito, y ahí estábamos orando, y estaba yo orando, y había varios hermanos orando, y que comienza a temblar. Y decimos: ok, ¿abrimos los ojos o no abrimos los ojos? ¿Qué hacemos? Porque también no sabíamos qué hacer. ¿Dejamos de orar y salimos corriendo o seguimos orando y le decimos: Señor, gracias? Pero comenzó a orar. Hermanos, aquí estaban orando, y cuando hubieron orado, dice la Biblia, tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. Y al ser llenos del Espíritu Santo, hablaban con denuedo. No puedes hablar con denuedo hasta que no seas lleno del Espíritu Santo. Y no puedes ser lleno del Espíritu Santo hasta que no ores. Necesitamos orar y decirle al Señor: Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Ahora no tienes que pedir una señal: Señor, voy a orar y voy a saber que me llenas de tu Espíritu hasta que tiemble, porque a lo mejor se va a tener que pasar ahí unos cuantos meses, pero va a temblar otra vez. Eso eso de por sí. Lo que no es de por sí es el ser llenos del Espíritu Santo. Pero oraron, y cuando hubieron orado, tembló. ¿Y qué podemos hacer para que esta tierra tiemble y seamos llenos del Espíritu Santo y salgamos y prediquemos su palabra con denuedo y con valentía? Tenemos que orar. Tenemos que orar. Y Hechos capítulo 16, versículo 25, tenemos también que cantar, alabar al Señor. Hechos 16, 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y se abrieron las puertas y salieron. Y el carcelero tomó una espada japonesa y se iba a hacer el harakiri. Y cuando ya se iba a matar el carcelero, los prisioneros no empezaron a aplaudirle, echándole porras: que el carcelero se mate, que el carcelero se mate, que el carcelero se mate. Porque nos puso, ¿verdad? Nos gritó, nos pateó, nos escupió, no nos hizo caso, nos trajo rata muerta de postre, que se muera. No, sino le dijeron: ¡hey, no te mates! Y él, pidiendo una luz, dijo: ¿por qué? Y entonces vio que era Pablo y Silas, y les dijo: ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? En su mente había algo: que tenía que ser salvo. Y dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo?
No le dijeron, pues cámbiate al judaísmo. No le dijeron, pues pórtate bien, ya no trates mal a los prisioneros de aquí en adelante, trátalos con amor, cariño y paciencia, y Dios te va a bendecir. No le dijeron, oye, mira, bautízate, sino le dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Porque para ser salvos tenemos que creer en el Señor Jesucristo. Y no solamente tú puedes ser salvo, toda tu casa. ¿Pero qué hicieron? Dieron un buen testimonio. Oraron y cantaron. Y estaban cantando y estaban adorando al Señor. Y la tierra tembló. Y un gran terremoto sacudió todo eso. Cuando cantas, ¿a quién le cantas? ¿Le cantas a Dios? ¿Cantas alabanzas? ¿O le cantas a todo lo demás allá afuera? No vamos a poder hacer que esta tierra tiemble hasta que cantemos nuestro cántico por un cántico celestial. Efesios 5, por ahí del 20 dice, cantando himnos y cánticos carnales. No, dice espirituales, amén. Y cuando comencemos a cantar cánticos espirituales, vamos a hacer que la tierra tiemble. Y el mundo va a poder ser trastornado. El mundo va a poder ser azotado, pero azotado con la palabra de Dios. El mundo va a decir, ¿qué está pasando con estos cristianos? ¿Qué están haciendo? Algo está pasando, algo está sucediendo, porque estos cristianos andan como que caminando más cerca de Dios, amén. Un temblor, un terremoto, nadie quiere eso, pero lo hace pensar a uno. Un temblor del que habla aquí espiritual, vamos a poder hacer pensar a la gente para que más gente pueda ser salva, amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú eres el creador del universo y sabes exactamente cuándo va a ser el siguiente temblor y terremoto. Y además dice tu palabra que vendrán guerras y terremotos anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto no es más que un aviso diciéndonos a nosotros que el Señor Jesús viene. Y te pedimos, Señor, que mientras tú vienes, que nos ayudes a predicar, que nos ayudes a obedecer tu palabra, que nos ayudes a cantar a tu nombre, que nos ayudes a orar más a ti, que nos ayudes a estar en tu presencia para que esta tierra tiemble, para que la gente alrededor se dé cuenta de que hay un Dios todopoderoso. Transforma y cambia el corazón de las personas. Sí hay violencia y sí hay maldad, pero también, Señor, como ese carcelero empezó a escuchar el canto de Pablo y de Silas, empezó a ver que algo había diferente, empezó a darse cuenta de que él necesitaba ser salvo, él necesitaba lo que Pablo y Silas tenían, en donde Pablo y Silas tenían que quejarse y estar apesadumbrados y enojados. Al contrario, estaban contentos cantando a Dios. Y eso es lo que este mundo necesita ver, Señor, un cristiano contento cantando al Señor. Y así, con ojos cerrados y con el rostro inclinado, habrá alguien aquí en esta noche que dijera: pastor, Dios me ha hablado a mí y aquí está mi mano. Habrá alguien así, levante su mano. Alguien así, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Puede bajar a su mano, gracias a Dios, gracias a Dios. El piano va a empezar a tocar. ¿Por qué no le dice al Señor: Señor, ayúdame a hacer la tierra temblar? A mi familia, que tiemble mi familia para que se acerquen a ti. Que tiemble aquella persona en el trabajo que no es salvo, salva. Necesitan temblar y acercarse al Dios del universo. Toma un momento y hable con el Señor.
Habrá alguien aquí que dijera: pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, yo nunca le he pedido a Cristo salvación, yo nunca le he pedido a Cristo vida eterna, pero en esta noche quiero aceptar a Cristo. Habrá alguien así, de la misma manera que el carcelero. El carcelero dijo: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Él quería ser salvo. Dios tocó su corazón sin duda. A través de esos cantos y el espíritu de Pablo y Silas, junto con ese temblor, Dios usó ese temblor, Dios usó ese terremoto y el testimonio de ellos para que el carcelero pudiera ser salvo. A veces decimos: pero ¿por qué Dios deja que sucedan estos desastres naturales? Bueno, es tiempo para poder predicar, es tiempo para poder hablarle a la gente, es tiempo para poder testificarles y que sean salvos. Hable con el Señor, dígale: Señor, ayúdame Señor a poder hacer la tierra temblar. Padre Celestial, te damos gracias nuevamente por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos cuidas y nos proteges aún en tiempos de terremotos y temblores. Y te damos gracias, Señor, porque somos salvos y sabemos, Señor, que si algo pasa aquí en esta tierra, abriremos nuestros ojos delante de ti en los cielos. Pero, Señor, aún que mientras hay tiempo, Señor, ayúdanos a poder seguir tu voluntad y predicar tu palabra y hacer algo que gente pueda ser estremecida por tu palabra. Bendícenos y ayúdanos, Señor, y te pedimos esto y te lo suplicamos en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén.